Buenas tardes, tutora y compañeros. Mi nombre es Manuel Francisco Cristancho, estudiante del programa de agronomía del curso Microbiología del Suelos. En la tarea de hoy vamos a explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. El código del grupo es 303019-67. Para esto vamos con una serie de preguntas. Comenzamos. Primero, explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. En su respuesta mencione 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Entonces, para esto tengo los recursos y las condiciones. Los recursos, dice que mencione 3, pero pues mencioné los que contiene el artículo. Dice carbono orgánico, nitrógeno orgánico, micronutrientes, macronutrientes, intercambio catiónico y niveles de oxígeno. En el intercambio catiónico tenemos los que están dispuestos a hacer electrones, entonces lo coloqué como intercambio catiónico. Las condiciones son las temperaturas, que ya está frío, templado o clima cálido, el potencial hídrico, si es seco, si es húmedo, el pH, si es un pH neutro, si es un pH ácido o si por el contrario es un pH alcalino. El oxígeno, en los recursos y las condiciones está el oxígeno. Dentro de los recursos el oxígeno está como elemento y dentro de las condiciones está como ambiente, ¿no? Entonces estamos en óxido, que es donde hay suficiente oxígeno, microóxico, donde hay mediano oxígeno, y anóxico, donde no hay oxígeno. Entonces seguimos con las condiciones. Luz, si es oscuro, si hay luz directa del sol. Condiciones osmóticas. Las condiciones osmóticas son las condiciones salubres del suelo, que son suelos salubres, o por el contrario son suelos óptimos para la agricultura. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Una comunidad es una asociación de microorganismos que interactúan entre sí, encontrando varias poblaciones de microorganismos. Es una sustentación escrita, por lo tanto no. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? Riqueza es el número total de especies diferentes presentes. También se puede expresar por la diversidad de filotipos. Los filotipos, dice diversidad de filotipos, los filotipos es el árbol genealógico de los microorganismos que van, digámoslo así, evolucionando. La abundancia es la proporción de cada especie en la comunidad. Entonces, la relación que existe entre ellas es que tiene que ser equilibrada, ¿no? Cuando hay mucha abundancia, la riqueza disminuye. ¿Por qué? Porque el espacio sigue siendo el mismo, el microambiente sigue siendo el mismo. Entonces, al haber una población que ocupa mayor cantidad de espacio, entonces va a haber menos diversidad o menos riqueza. Bueno, sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Entonces, plasmé acá un mapa muy sencillo, pero bueno, lo voy a explicar. Entonces, luz solar, carbono orgánicos, sustancias inorgánicas. Entonces, esta es la entrada de energía que tenemos en el ecosistema. Dentro del ecosistema tenemos los organismos. ¿Cuáles son los organismos? Los fotótrofos. Los fotótrofos son los que trabajan con la luz solar. Y los quimiolitótrofos son los que descomponen las sustancias inorgánicas. ¿Qué son sustancias inorgánicas? Son las que no tienen carbono. Entonces, los fotótrofos nos transforman en carbono orgánico o materia orgánica, ¿sí?, en elementos como nutrientes disponibles para las plantas. ¿Por qué? Porque las plantas se alimentan de nitratos, de sulfatos, de fosfatos y de elementos como hierro. Entonces, ¿qué pasa? Estos organismos transforman lo que tenemos en la materia orgánica y las sustancias inorgánicas, las transforman
en elementos disponibles para la alimentación de las plantas. Entonces ese es el papel fundamental que juegan los microorganismos en el ecosistema. Explique el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en la Tierra. Entonces un microambiente son las condiciones en una ubicación específica que puede cambiar rápidamente si nos referimos al consumo de oxígeno. Es mayor al que ingresa. Las especies cambian para que una se adapte mejor a estas nuevas condiciones. Entonces un microambiente cambia muy rápido de condiciones, puesto que si nos vamos al tamaño de los microorganismos en el ambiente donde ellos viven, es relativamente muy pequeño. Entonces el oxígeno se desaparece, pues abundan microorganismos que se adapten mejor a estas condiciones. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? De la competencia se da porque después de la abundancia viene la escasez. Entonces, las bacterias son capaces de almacenar nutrientes para un uso posterior. La cooperación que existe es dependiente, puesto que el desecho de unos es el sustento de otros. Explique con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos con vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Sabemos que los microorganismos nunca van a estar sueltos, ellos siempre están adheridos a las partículas del suelo, bien sea la arena, el limo, la arcilla o la materia orgánica, ¿no? Entonces ahí tenemos lo que es la arena, tenemos lo que es el agua también, tenemos lo que es el limo y tenemos las partículas de aire. ¿Sí? Defina rizósfera y argumentos importantes. ¿Qué es efecto rizosférico? Entonces, la rizósfera es el suelo que rodea las raíces, o el suelo donde están las raíces, ¿no? Y recibe las secreciones de las plantas. Efecto rizosférico es la relación que existe entre la densidad de microorganismos en la rizósfera y en el suelo. Bueno, esta relación puede cambiar por la cantidad y la calidad de la raíz. Aumenta y disminuye los microorganismos. En efecto, entonces, ¿por qué cambia? Porque, digamos, cuando hay suelos ácidos, vienen otras plantas, ¿sí?, a ubicar estos espacios. Entonces, de pronto, estas plantas no tienen el mismo intercambio con los microorganismos que tienen las plantas que anteriormente estaban ahí. Bueno, la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano? ¿Por qué? Dentro de la región más activa tenemos el horizonte A. Es una capa superficial del suelo, es rico en materia orgánica de color oscuro, labrado para la agricultura, que es en plantas y disminuye el número de microorganismos. Favorece la actividad microbiana, puesto que la capa de materia orgánica brinda una protección de los rayos del sol y a lluvia directa. ¿Qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? Las CBS son costas biológicas del suelo, conformando hábitats microbianos de los suelos áridos. Dentro de sus funciones fundamentales es la estabilización del suelo. En los ecosistemas desérticos su importancia radica en la meteorización de la roca para formar el suelo, así como también elimina la erosión causada por el viento. Ayuda en la exposición de agua para la vegetación. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Factores: tipo de suelo, distribución geográfica, niveles de contaminación de los suelos. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? Es la emergencia de una nueva especie microbiana. Como consecuencia de aislamiento geográfico es el aislamiento a largo plazo de microorganismos, es el agua microbiana del suelo. ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Como anteriormente ya teníamos una pregunta más o menos similar, entonces voy a hablarles aquí también un poquito. Dice abundancia y diversidad. Como dice una pregunta, ¿no? ¿Por qué la diversidad y abundancia en el suelo juega un papel fundamental en el sostenimiento? ¿Cuál es la sostenibilidad? Para que haya una sostenibilidad tiene que haber un equilibrio. Entonces,
El equilibrio en abundancia y diversidad, como decía anteriormente, cuando hay mucha abundancia, que es cuando hay muchos microorganismos de una misma especie, es la abundancia. Cuando hay diversidad es cuando hay varios microorganismos de varias especies. Entonces, cuando tenemos la abundancia y no hay un equilibrio, puede resultar contraproducente en un ecosistema. ¿Por qué? Porque puede albergar elementos patógenos que causan enfermedades en el ecosistema. Entonces, cuando hay un equilibrio, hay microorganismos que se alimentan de otros, hay microorganismos que se alimentan del sustrato de otros. Entonces, cuando vemos que hay demasiada abundancia, entonces no hay diversidad, por lo cual no hay un equilibrio y el ecosistema no sería sostenible. Nombre 5 grupos microbianos y sus funciones. Tengo los siguientes. Las bacterias apoyan la productividad de las plantas por medio de las funciones endofítica, dejar a disposición de las plantas elementos como el nitrógeno. Las cianobacterias son fijadoras de nitrógeno, ayudan a la restauración de tierras degradadas o erosionadas. Las micorrizas son hongos que mejoran la capacitación de fósforo y una mayor resistencia a la sequía y otros ambientes. Las bacterias solubilizadoras de fósforo, pues como lo dice, nos dan la disponibilidad del fósforo para la planta. Las bacterias nitrificantes y desnitrificantes son las que nos ayudan en el ciclo del nitrógeno, en la primera etapa donde es absorbido por las plantas. Nombre 3 factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana. Entonces tengo el carbono, nitrógeno y el fósforo. Pueden limitar el funcionamiento de varios ecosistemas. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de la biomasa microbiana? Entonces tengo los factores vegetación dominante y uso que se le da a la tierra. Entonces, la vegetación dominante nos brinda una mayor diversidad de vida microbiana. El uso de suelos limita un poco el desarrollo de los microorganismos, pues cambia bruscamente los microorganismos del suelo. Bueno, es un tema muy importante porque el uso que se le da al suelo, de acuerdo a las actividades agrícolas, los monocultivos, el uso de insecticidas, el uso de herbicidas, alteran un poco la actividad microbiana, sobre todo los fungicidas. Entonces, son suelos pobres en microorganismos, por lo cual hay un desequilibrio y es un factor limitante para la variabilidad de la biomasa, ¿no? ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas propios? Entonces dice que el reservorio es la biomasa microbiana del suelo. Esta utiliza las hojas senescentes, o sea, las hojas que ya están finalizando su ciclo de vida. Entonces ellos surgieron en el follaje cuando hubo las épocas de lluvia, ahora sirven de alimento para los microorganismos y a su vez estos microorganismos dejan elementos disponibles como desecho. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema? Porque la biomasa es la fuente de nutrición del ecosistema. Es por ello que un ecosistema no puede producir más de lo que tiene a su disposición. Los nutrientes existentes en la biomasa son los que le dan vida a un ecosistema. Es por ello que un suelo donde no hay actividad de microorganismos, el ecosistema es muy pobre. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la biomasa microbiana del suelo? La restauración, alto potencial de biomasa, ayuda con la diversidad de los microorganismos, las oxidaciones radiculares. Entonces, cuando se restaura con plantaciones mixtas, alberga una mayor cantidad o diversidad de microorganismos, los cuales brindan lo que anteriormente venía diciendo, es un equilibrio, hay diversidad y abundancia en equilibrio. Entonces la disponibilidad de nutrientes va a ser muy rica y los elementos van a estar en total disponibilidad para las plantas. Espero haya sido de su grado. Muchas gracias por su atención. Acá les tengo las referencias bibliográficas, la toma en pantallazo de Turnitin, y muchas gracias. Espero haya sido